Y buenas noches, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto estar otro miércoles con ustedes. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema que no va a ser muy largo, pero sí nos va a confrontar. Practicando la gran comisión. Pero antes vamos a orar. Dios bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por un miércoles más que nos permites reunirnos, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú produces en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Señor, ponemos en tus manos este estudio, que tú dirijas nuestros corazones para que podamos entender, comprender tu palabra, Señor, y no quedarnos con un conocimiento intelectual nada más, sino que verdaderamente seamos movidos a poner en práctica lo que hoy tú quieres hablarnos. Te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, para nadie es una incógnita lo que es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles todas las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos. Pero hace unos días escuché a un pastor afirmar con razón que la iglesia actual se ha alejado de cumplir la gran comisión, misma que fue establecida por Cristo a sus discípulos. El pastor apoyaba su opinión en que hoy hay un gran desconocimiento de los asistentes a las iglesias locales de lo que es ser un discípulo y simplemente se conforman con ser creyentes, entendiendo por creyentes aquellos que asisten, se sientan, escuchen y se van. El problema es que los pastores tampoco estamos instruyendo correctamente con la palabra de Dios y no estamos formando discípulos, sino simples creyentes. Yo te pregunto, ¿tú eres un creyente o un discípulo? Aunado a ello, el crecimiento en las congregaciones no obedece al evangelismo, al cumplimiento de la gran comisión, sino al éxodo de creyentes de una iglesia a otra, basados en circunstancias accidentales, el tamaño del local, si hay estacionamiento, la duración del servicio, las alabanzas, si hay grupo de jóvenes, de mujeres, pero no reflexionan si esas congregaciones están haciendo discípulos. Lamentablemente, aún en aquellas que gozan de sana doctrina, han sustituido el discipulado por programas. Algunos piensan que para poder tener reuniones de discipulado se necesita un material de estudio o reuniones de más de 10 personas para que verdaderamente valga la pena. Y al terminar el estudio, se espera que todos los que llevaron ese estudio tengan una madurez espiritual, un crecimiento espiritual. Así, el objetivo de la iglesia es hacer miembros que crezcan y participen en los programas, en los estudios. Cualquier estudio que se abra, que se llene. Pero la finalidad de la iglesia es hacer miembros, no discípulos. Más personas unidas, muchas veces a sus denominaciones, porque tristemente, y esto se lo doy como testimonio personal, hay congregantes que defienden más los principios denominacionales que la escritura, las tradiciones denominacionales que la escritura. Y aquellas congregaciones que no tienen denominación defienden más sus programas, su forma de trabajo que la palabra de Dios. Olvidamos que la gran comisión es clara y el mandato permanente: id y hacer discípulos.
no solo miembros de la iglesia. Hoy queremos congregaciones grandes, con muchos miembros, que pasen por los estudios, que pasen, que cubran todos los programas y que crezca el número de la congregación, porque una congregación grande es un sinónimo de que se están haciendo bien las cosas. Eso es para los ojos del hombre, pero no para los de Dios. La tarea de ser discípulos es para todo cristiano, durante toda su vida y bajo cualquier circunstancia. La Biblia no enseña que solo los pastores, los predicadores, los misioneros deben discipular. Tampoco dice que esta tarea solo se cumple desde el púlpito o enseñando en un salón de clases o estableciendo programas para cada tipo de persona en la congregación. Jesús fue claro: vayan y hagan discípulos. Y como menciono, el problema es que hoy la iglesia no está formando discípulos, solo creyentes. Y con eso nos apartamos de la palabra de Dios. No cumplimos el mandato de Dios que vemos en Mateo 28, 16 al 20. Y le voy a pedir a Hugo si nos compartes Mateo 28, 16 al 20. Claro que sí. Es Biblia de las Américas, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose a Jesús, les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Hugo. Aquí en esta porción de la escritura vamos a estudiar eh, cuatro características o cuatro requisitos, exigencias, cualidades de la gran comisión. La primera que vamos a ver esta noche es ser discípulo. No se puede hacer discípulos si no se es un discípulo. La segunda, ser un adorador de Cristo. La tercera, ser un súbdito de Cristo. Y la cuarta, ser un embajador de Cristo. Hoy nada más vamos a ver la primera, ser un discípulo de Cristo. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos, se establecen los 11, ¿por qué? Porque ya no está Judas, pero se les identifica como discípulos. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús solo dio esta orden a sus discípulos, no lo dio a ninguna otra persona. Sí, a las mujeres que fueron las primeras que testificaron de su resurrección, les dijo: díganle a los discípulos que nos vemos donde quedamos de vernos. Pero aquí el énfasis es que se está identificando a los 11 como discípulos. La palabra discípulo en el original griego es matetes, que significa literalmente aprendiz. Es un aprendiz. Tiene la intención de ser un estudiante dedicado. Y voy a citar el comentario del pastor MacArthur a este texto. La palabra griega traducida discípulo, matetes, es un término amplio que identifica a un aprendiz o estudiante. En la antigua cultura judía, los rabinos eran itinerantes que viajaban en compañía de sus discípulos. Aunque nunca se les reconoció como tal por parte del sistema religioso,
A Jesús con frecuencia lo llamaron maestro. Mateo 26:25, Marcos 9:5, Marcos 11:21, Juan 1:38, son algunos textos. En parte porque al igual que los rabinos, él era un maestro ambulante que tenía discípulos. Esos primeros discípulos se encontraban en diferentes niveles de compromiso, que van desde totalmente comprometidos a nominalmente comprometidos y a curiosos no comprometidos. A lo largo de su ministerio, Jesús dejó en claro los requisitos para ser un auténtico discípulo y los manifestó en los términos más absolutos. Como resultado, los discípulos superficiales comenzaron a abandonarlo, como vemos en Juan 6:60, Juan 6:66, especialmente porque la actitud de Israel hacia él se endureció en forma de incredulidad y rechazo. Para cuando su ministerio llegaba a su fin, Jesús se había vuelto aún más categórico acerca del discipulado. El término discípulo sufrió una metamorfosis y asumió un significado más puro y más restringido, por lo que en el libro de Hechos se convirtió en un sinónimo de cristiano. Hechos 11:26. Y describía a aquellos que eran verdaderos creyentes redimidos en Jesucristo. Fin de la cita. En este contexto, la palabra discípulos o los 11 discípulos se relaciona con aquellos que ponen su confianza en Jesucristo y lo siguen con vidas de continuo aprendizaje y obediencia. Es seguir al maestro. La característica era que los maestros eran seguidos por sus discípulos. Los maestros enseñaban paso a paso a sus discípulos con su estilo de vida. Los discípulos veían actuar al maestro, no solo escuchaban lo que enseñaba el maestro, sino lo veían actuar en consecuencia. Recordemos que uno de los discípulos le pidió a Cristo que les enseñara a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Aún Juan el Bautista tenía discípulos. Y los discípulos de Jesús pasaron 3 años con él. Aprendieron viendo a Jesús, no solo escuchándolo, viendo cómo actuaba con los judíos, con los fariseos, con los enfermos, con los endemoniados, con todo tipo de personas. Y ellos aprendieron. Y la gran comisión es, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Por qué? Porque han tenido ejemplo para aprender. Hoy no se hace un discipulado así. Hoy el discipulado se centra nada más en entrar a un salón de clases, a uno de muchos estudios bíblicos que dan las iglesias. Y con eso nos conformamos en que el que escucha el estudio debe tener la madurez para entender lo que es un discípulo. Y por eso nos cuesta tanto trabajo compartir el Evangelio, porque hemos vuelto el evangelismo en un programa que simplemente trata de transmitir lo que dice la palabra de Dios, pero no de enseñar cómo vivir la palabra de Dios. Y el discipulado es una enseñanza de cómo vivir la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús afirmó, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habla de una permanencia a escuchar, creer, amar y practicar la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuáles son las características que Dios establece en Juan 8:31? ¿Qué significa permanecer en mi palabra? Es todo eso. Es creer la palabra de Dios, teniéndola como la autoridad del creyente. Es amar la palabra de Dios porque de esa manera se ama a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es
practicar la palabra de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen, practican, obedecen la voluntad de mi Padre. Y entonces, en lo que decía este pastor, hay muchos creyentes, pero un creyente no necesariamente conoce la palabra de Dios. Bueno, no necesariamente conoce al Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque si preguntamos en nuestro vecindario, a nuestros vecinos, a los que lavan el coche, al barrendero, al cartero, al plomero, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Tú eres creyente? Te va a decir, sí, sí, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no cree en la forma que Dios manda en su palabra. Él cree en la manera que fue enseñado, o muchos dicen, yo creo a mi manera, o cree en otro Dios, ni siquiera cree en el Dios vivo y verdadero. Entonces, no es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Un discípulo es aquel a quien Dios ha llamado a la salvación. Ha nacido de nuevo, tiene el sello, el bautismo y la morada permanente del Espíritu Santo. Está lleno de este Espíritu, es decir, se deja guiar y gobernar por el Consolador. Y en virtud de que tiene una nueva naturaleza, anhela llenar su vida de la palabra para obedecerla y así ser un adorador de Dios. Incluso cuando desobedece, sabe que está viviendo en contra de los principios de su nueva naturaleza. Le duele pecar y por ello reconoce y confiesa su pecado en un genuino arrepentimiento para honrar y agradar al Señor. Un genuino discípulo ama la justicia y odia el pecado. La doctrina de la salvación, hermanos, es hermosa. Conocer las bendiciones de pasar de muerte a vida, de poder llamar a Dios Padre y de que nada nos podrá separar de su amor de aquí a la eternidad, nos hincha el corazón de gozo. Pero lo que cuesta es practicar esa doctrina, porque eso implica santidad. Y es ahí donde no todos los que dicen ser discípulos verdaderamente lo son. Jesús dejó establecido el costo de seguirlo. Ahora vayamos a Lucas 14, versículos del 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Y le voy a pedir a Elías Amabilis que nos comparta esta porción de la Escritura. Sí, Héctor, con todo gusto. Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias, Elías. Aquí en esta porción vamos a ver tres.
demandas que hace Cristo para ser su discípulo. La primera es que la relación con Cristo es prioritaria a las relaciones afectivas naturales. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, es una invitación a cualquiera, a cualquier persona de esas multitudes que seguían a Jesús. Recordemos que muchas de esas multitudes que seguían a Jesús era por los beneficios físicos que recibían de Jesús. Los 5,000 que fueron alimentados por Cristo pasaron del otro lado del lago para encontrarse con Cristo y Cristo les dijo, ustedes me buscan por la comida que yo les he dado, no me buscan por lo que soy. No me reconocen como el Mesías, como el Salvador. Ustedes quieren los beneficios físicos, los beneficios materiales. Las personas llevaban a los enfermos a Jesús para que Jesús los sanara. Jesús hacía esos prodigios y señales para autenticar su mensaje y su naturaleza. Pero aquí está haciendo una invitación a cualquier persona de esos que le sigue. Si alguno viene a mí, ¿qué significa? ¿Qué significa venir a Él? Bueno, literalmente significa unirse a Cristo. Unirse a Cristo significa reconocer quién es Cristo, el Mesías, el prometido, el Salvador, pero un Salvador espiritual, no político, no revolucionario, no un sanador físico, no un hacedor de milagros materiales, sino un Salvador espiritual. Unirse a Cristo es reconocer que Cristo es el único Salvador. Unirse a Cristo es reconocer que Cristo es el Dios hombre. Unirse a Cristo es reconocer que Él es la autoridad de todo aquel que quiere unirse a Él. El que quiera venir a mí es una invitación a la salvación, pero Cristo establece cuál es la característica, la condición del que se une a Él. Él no rechaza a ninguno, pero Él establece, el que se une a mí, el que es uno conmigo y no aborrece, aquí la palabra aborrecer, miseo, significa, es una expresión semítica que implica preferencia. Esto es muy importante. Para nosotros aborrecer es como repudiar, como odiar, ¿sí? Como apartarnos de. Pero esta palabra significa preferencia. Y eso lo vemos en la escritura. Vamos a Héctor Moreno, búscanos Malaquías 1, versículos 2 y 3, por favor. Y Miguel Álvarez, Génesis 29:31. ¿Cuál me dijiste, Héctorito? Génesis 29:31. Gracias. A ti. Malaquías 1, 2 y 3. Sí, por favor. Claro que sí. Dice así la palabra de Dios. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ok? Ahí está hablando de la preferencia que tuvo Dios en la persona de Jacob sobre Esaú. En Romanos 9:13 nos dice que no habían hecho nada porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios. Entonces Dios en sus
perfecta soberanía, escogió a Jacob porque Jacob iba a continuar el pacto y la línea mesiánica por la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Pero se habla de preferencia, no de odio, de preferencia. Génesis 29:31. Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Ok? Esa palabra menospreciada en el original hebreo tiene el mismo significado de miseo en griego, aborrecida, pero no significaba que Jacob la aborreciera, sino que en el corazón de Jacob la preferencia era Raquel. Entonces, la palabra aborrecer es establecer preferencia. Podemos decir, implica el amar menos, para que no suene tan tajante a nuestros oídos. El amar menos. Este verbo, al estar en presente indicativo, muestra la realidad de la conducta permanente que debe practicar el discípulo de Cristo. Apunta al estilo de vida. El discípulo de Cristo debe, no debe preferir a sus familiares por encima de Dios. Dice, y el que no aborrece a su padre y madre, ahí está apuntando hacia hacia sus ascendentes, a mujer e hijos, y hermanos y hermanas. Ahí está hablando de su núcleo secundario. Primero el núcleo primario, padre y madre. Después núcleo secundario, esposa e hijos. Y tercero, los hermanos en la carne. No, no puede haber una lucha en el corazón del discípulo entre preferir a mis familiares que a Dios. Aborrecer a los propios familiares significa preferir a Dios por encima de ellos, haciendo caso omiso de lo que ellos desean, si lo que desean entra en conflicto con lo que Dios requiere. Lo que está diciendo Jesús es que el genuino discípulo ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser, porque ese es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento. Vemos y hemos experimentado muchas veces que los familiares no creyentes, los familiares que rechazan el Evangelio, nos rechazan a nosotros. Nos juzgan, nos critican, nos señalan, nos apartan, se burlan de nosotros. Bueno, eso duele, pero eso está establecido en la palabra de Dios. Alejandro Roa, ¿nos compartes Mateo 10:34 al 36, por favor? Mateo 10, ¿verdad? Sí, Mateo 10:34 al 36. Perfecto. Dice la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué verdad tan tremenda. Y muchos hemos experimentado esa realidad. Nuestra propia familia son nuestros enemigos. Eso no nos debe espantar. La exhortación es que el genuino discípulo es leal a Cristo para
poder modelar el evangelio a sus familiares incrédulos. Qué importante. Aborrece a tus familias, a tus familiares. Sé leal a Dios, a su palabra, a su voluntad, porque de esta manera vas a cumplir el primer mandamiento y vas a ser un testimonio de ese evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero cuando no entendemos eso, entonces nos dejamos seducir por el sentimentalismo familiar. No es que mi mamá me pidió que me quedara. No es que mi papá, no es que mis hijos, no es que mi esposa. Cuidado, ¿a quién eres leal? Un creyente le va a dar gusto a la esposa, a los hijos, al padre, a la madre, a él mismo. Un discípulo va a agradar a Dios antes que a los hombres. Aún el preferir obedecer a Dios va a edificar a los familiares creyentes, porque va a ser de testimonio aún para ellos. Pero esta enseñanza de Cristo de que es necesario aborrecer a nuestra familia no es incongruente con los mandatos bíblicos de que los hijos deben honrar a sus padres en Éxodo 20:12, que los esposos deben amar a sus esposas en Efesios 5:25, que las esposas deben amar a sus esposos en Tito 2:4 y que los padres deben amar a sus hijos también ahí en Tito 2:4 o en Efesios 6:4. No, la implicación es que todos los demás amores, los afectos naturales, deben estar subordinados al amor a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir el segundo mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos si no cumplimos el primero, de amar a Dios exclusivamente. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, es un Dios celoso. Entonces, no malentendamos la palabra. Amemos a Dios con toda nuestra fuerza, obedezcamos a Dios con todo nuestro ser, porque así estaremos dándole un beneficio a nuestros familiares incrédulos, a nuestros familiares creyentes. Y agrega el versículo, y aún también su propia vida, no puedes ser mi discípulo. Si no aborreces tu propia vida, si no nos amamos menos nosotros de lo que decimos amar a Dios, no somos discípulos de Cristo. Si nosotros nos preferimos nuestra comodidad, nuestra seguridad a obedecer a Dios y arriesgarnos en esa obediencia a ser rechazados, a ser criticados, entonces nos conformamos con ser creyentes, pero no somos discípulos. Y otra vez, ¿cuántas veces hemos puesto de pretexto nuestra comodidad, nuestra flojera, el que quieras que va en relación a nosotros? Manifestamos ser creyentes, no discípulos. La invitación a unirse a Cristo es una invitación a la salvación, pero también es una invitación al sacrificio. Sergio Roa, compártenos Lucas 17:33, por favor. Lucas 17:33, pastor. Sí, por favor, Sergio. Ahí voy. Permítame un momento. Oh. Lucas 17:33.
Dice, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. ¿Ok? El llamado a la salvación, el llamado a la santificación es un llamado a perder nuestra vida, inclusive a morir por causa de Cristo. La historia de la humanidad nos muestra a los mártires que morían por causa de Cristo, no negaban la fe y aceptaban morir. Pero perder nuestra vida no es otra cosa que perder lo que nuestra carne quiere hacer para ganar lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. Esa es la idea. ¿Somos guiados por nuestra carne o somos guiados por el Espíritu de Dios? Eso es lo que implica que debemos aborrecer nuestra propia vida. Nuestra vida está llena de orgullo y de soberbia. Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Idolatramos el descanso, idolatramos el ejercicio, el deporte, idolatramos la comodidad. Y somos idólatras, y un idólatra es separado de Dios. Eva se adoró a sí misma. Adán, al comer el fruto, se adoró a sí mismo y fueron expulsados de la presencia de Dios. Hermanos, quiero que entendamos bien esto. Hay muchas iglesias que controlan a los congregantes diciéndoles qué tienen que pensar, qué tienen que hacer. Y hay muchos que ponen a la iglesia bajo ese control por encima de la vida misma. Y eso no es lo que está enseñando la Escritura. Desde luego que si mi esposa está padeciendo, tengo que atenderla porque es mi primer ministerio, aún como pastor. Y eso no significa que estoy desconociendo a Dios o que estoy prefiriendo a mi esposa que a Dios. No, no. Dios me manda a amar a mi esposa incondicionalmente, a servir a mi esposa como Cristo sirvió a su iglesia. Se trata de establecer prioridades correctas y tener discernimiento, porque si no, nos vamos a esconder en la iglesia, nos vamos a esconder en el ministerio para abandonar nuestras responsabilidades en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nuestra primera congregación es nuestro hogar. Nuestro primer altar es nuestro hogar. Y primero tenemos que instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos para que juntos adoremos a Dios y ellos aprendan a preferir a Dios por encima de cualquier otro afecto natural. Entonces entendamos bien, hay circunstancias, pero hay discernimiento. Y Jesucristo enseñó eso. Jesucristo enseñó eso. Y tenemos que aprender de eso. Sí, el negarnos a nosotros mismos muchas veces va a ser el abstenernos de hacer algo que nos place, como ir a la congregación, como ir al estudio bíblico, por quedarnos a cuidar, atender a nuestra esposa que tiene una necesidad. Esa es la prioridad, porque así le estamos mostrando a nuestra esposa que con ese servicio amoroso le estamos mostrando a Cristo. ¿Y cuánto más si nuestra esposa no es creyente? Ella necesita ver en nosotros a Cristo. Y no menos a nuestra esposa que es creyente, porque ella tiene que ser edificada por el pastor, por el sacerdote de la casa, que somos nosotros. Entonces no quiero que malentendamos esto que está diciendo Cristo aquí. Recordemos, el llamado a la salvación es un llamado a la autonegación y no a la autogratificación. Un discípulo se niega a sí mismo. Segunda condición, la relación con Cristo soporta la vergüenza pública. Versículo 27.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La cruz no solo es símbolo de muerte, sino de una muerte vergonzosa. Por ello los romanos hacían caminar a los condenados a la crucifixión por en medio del pueblo, cargando su cruz para que fueran motivo de burla y vergüenza pública. Y por eso hicieron cargar a Jesús la cruz. Y la gente se burlaba de él. Era un espectáculo el ver a los condenados a la cruz cargar su cruz, llevándola hasta el monte en medio del pueblo. Un espectáculo que traía vergüenza y oprobio a los condenados. En la cruz Cristo justificó al discípulo. En la cruz Cristo murió en lugar del discípulo. En la cruz hay un intercambio divino. La muerte de Cristo dio vida al discípulo y ahora el discípulo debe entregar su vida al gobierno de Cristo. El que el discípulo lleve su cruz implica que está aceptando la vergüenza pública de ser identificado como un discípulo, como un aprendiz, con alguien que está unido a Cristo. Y recordemos que Cristo menospreció lo oprobio porque puso los ojos en cumplir el plan eterno de Dios, la salvación. Cuando nosotros aceptamos llevar nuestra cruz, identificarnos con Cristo, no nos avergonzamos de Cristo, no nos avergonzamos del Evangelio, no negamos ser cristianos. Eso es un discípulo. Pero hay muchas formas de negar a Cristo. La desobediencia es una forma de negar a Cristo. El aceptar los comportamientos del mundo, de la gente incrédula, es una forma de negar a Cristo y de sentir vergüenza de Él. El no permanecer firmes en la fe, en la convicción de decir no al mundo y a su pecado, y seguir el juego del compadre, de los amigos en el trabajo, de los vecinos, en el gimnasio, en la escuela, es una forma de avergonzarnos de Cristo. Y cuando nos avergonzamos de Cristo, ya no cargamos la cruz. Nos hemos liberado de la cruz. Pero cuando nos liberamos de la cruz, ya no vive Cristo en nosotros. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escribiendo a los romanos, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y el mismo Pablo escribe ahí en el capítulo 1 de Romanos que la justicia de Dios se ha revelado en el Evangelio por fe y para fe. Pero después inmediatamente dice que también la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Cuando nos avergonzamos de ser cristianos, cuando nos avergonzamos de Cristo, nos avergonzamos de su justicia, nos avergonzamos de su evangelio. Y entonces la ira de Dios se revela porque estamos siendo obstáculo para mostrar la justicia de Dios. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando se señala aquí en la escritura, este hombre es una forma despectiva. ¡Qué bárbaro! Empezó y no pudo acabar. Claudicó, no concluyó. Y esto es en forma de burla.
Preservar el honor y evitar la deshonra personal y familiar eran asuntos sublimes en la antigüedad. Por tanto, que este hombre haya puesto el cimiento y luego no pudiera acabar la torre, lo habría puesto en vergüenza pública. Habría sido el hazmerreír de la comunidad cuando todos los que hayan visto la torre inconclusa hubieran comenzado a hacer burla de él diciendo: para evitar un golpe tan devastador a su honor y prestigio, un hombre que piense construir una torre primero debe sentarse a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Pablo establece en Filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupar es desgastarse hasta concluir la obra de la santidad, de la salvación. No es que la salvación sea por obras, sino que tenemos que evidenciar la salvación a través de la santidad. Y la tarea del discípulo es esforzarse por mostrar santidad siempre. Pablo dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he acabado la tarea que el Señor me dio. Jesucristo mismo dijo en la cruz: consumado es. No dejó inconcluso nada. Pablo no dejó inconcluso nada. ¿Y nosotros? ¿Somos torres inconclusas? ¿Qué pasó? Empezaste tu vida cristiana con mucha enjundia, y ahora ya ni oras, ni lees la Biblia. Ocasionalmente vas a la iglesia. Ya no hablas como hablabas antes. Ya vuelves a hablar como lo hacías antes de que ibas a la iglesia. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra la va a concluir. ¿En quién? En quien es un discípulo, no un simple creyente que se autoengaña. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En esta segunda ilustración, Cristo describe a un hombre que involuntariamente se encuentra ante un dilema fuera de su control. En la primera imagen, el hombre tiene el control. Voy a hacer mi presupuesto para saber si puedo acabar la torre, pero aquí no tiene el control. Me están atacando, el ataque es grande, el ataque es difícil. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo pelear contra eso o no puedo pelear contra eso? Pero recordemos que en la antigüedad se mostraba el valor enfrentando la guerra. Y me tenías que vencer. ¿Recuerdan Goliat y David? El pueblo de Dios estaba atemorizado ante el gigante Goliat. No se podía rendir, pero no sabía cómo pelear contra él. Y David dijo: pues es que el que pelea es Dios, no yo. Yo voy en el nombre del Señor. Y le pusieron la armadura y la espada y no podía caminar porque le pesaba y la espada le arrastraba. Y él fue a escoger 5 piedras y con su onda y en el nombre, con la confianza en Dios, venció al gigante. Venció al gigante. ¿Cuántas veces claudicamos ante los problemas, ante las situaciones, y nos rendimos en lugar de pelear la batalla de la fe? El rendirnos ante las circunstancias es renunciar a Cristo, a su autoridad, a su poder, a su sabiduría, a su fortaleza, a su cuidado, a su fidelidad.
y somos dignos de vergüenza, no de honra. En ambas historias Jesús mostró la sabiduría para evaluar cuidadosamente el compromiso que conlleva seguirlo. Él no quiere seguidores superficiales, egoístas, llevados por las emociones temporales y efímeros. La verdadera fe se mantiene firme hasta el final. Y voy a citar un extracto de lo que escribió John Stott, que es citado por el pastor MacArthur en su comentario. El paisaje cristiano está lleno de torres abandonadas a medio construir. Las ruinas de quienes comenzaron a construir no pudieron terminar, porque miles de personas siguen haciendo caso omiso a la advertencia de Cristo y planifican seguirlo sin primero hacer una pausa para reflexionar en el costo de hacerlo. El resultado es el gran escándalo de la cristiandad de hoy, llamada cristianismo nominal. En países en que la civilización cristiana se ha extendido, grandes cantidades de personas se han cubierto con un barniz decente, pero delgado de cristianismo. En cierta manera, han llegado a involucrarse lo suficiente como para ser respetables, pero no lo suficiente como para estar incómodos. Su religión es un cojín grande y suave. Los protege de las situaciones desagradables de la vida, mientras cambian el lugar y se adaptan a la conveniencia que desean. No extraña que los cínicos hablen de hipócritas en la iglesia y desestimen a la religión como escapismo. Fin de la cita. Estos dos ejemplos demuestran la importancia de entender el sacrificio requerido al seguir a Cristo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La última condición es renunciar a todo por seguir a Cristo. Una renuncia a todo. La palabra renuncia en el griego apotazo significa alejarse de, despedirse de. Y aquí está abarcando Cristo todo, a todo lo que posee. Implica no poner la confianza ni en lo que eres, ni en lo que haces, ni en lo que tienes. Todo eso hay que renunciar. Recordemos que el joven rico no aceptó las demandas de renunciar a todo para entrar en el reino de los cielos. Amó más sus riquezas, su poder, su seguridad económica y la cambió y no entró en el reino de los cielos. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿En Cristo o en lo que somos? ¿Profesionistas? ¿Empresarios? ¿En lo que hacemos? ¿En lo que sabemos? ¿En nuestros títulos, diplomas, reconocimientos? ¿En lo que tenemos? ¿Relaciones, bienes, inversiones? ¿O en Cristo? Pablo le dice a los Gálatas, ¿por qué se jactan de lo que tenéis como si no lo hubieran recibido? Jesús está declarando que aquellos que han de ser sus discípulos deben reconocer que son mayordomos de todo y dueños de nada. Mayordomos de todo y dueños de nada. Lo que Jesús pide es una devoción de todo corazón, una lealtad a toda prueba, una negación completa de uno mismo, de modo que uno se ponga a sí mismo, su tiempo, su dinero, sus posesiones terrenales, sus talentos, su actividad a disposición de Cristo. No significa no hacer nada. Significa que en lo que Dios me ha capacitado para hacer,
tengo que darle la honra a Él, tengo que agradarlo a Él, tengo que reflejarlo a Él, porque de esa manera muestro que soy su discípulo. Si mantenemos una doble vida, una en la congregación, en el estudio bíblico y otra fuera de ellos, entonces no somos discípulos, somos simples creyentes. Pero los que entran en el reino de los cielos son los discípulos, no los creyentes. Ser discípulo de Cristo es mucho más que decir creer en Él, que asistir a la iglesia cada domingo, que tomar estudios bíblicos. Ser discípulo de Cristo es renunciar a todo prestigio, poder, autoridad, reconocimiento, todo galardón personal para mostrar la mansedumbre y humildad que caracteriza al Maestro, Cristo, y a sus aprendices, sus discípulos. Ser discípulo de Cristo es llevar su yugo y aprender de Él, porque Él es el Maestro. Y siguiendo sus pisadas, seremos instruidos, capacitados para hacer su voluntad. De lejos, nunca, nunca seremos discípulos del Señor. Y recuerda, no es el conocimiento bíblico lo que nos hace discípulos, sino la obediencia a ese conocimiento, lo que muestra lo que somos para Dios y para los hombres. Pablo, en todas sus cartas, se presentó como un apóstol de Dios, como un apóstol de Cristo, como un discípulo de Cristo. No tuvo temor de identificarse así. No lo tengamos nosotros. Vivamos la salvación en la santidad, con el gozo de ser un discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el primer punto de la Gran Comisión, ser discípulo, porque el ser precede al hacer. No puedo hacer discípulos si no soy discípulo de Cristo. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque eres tú el que obras en nosotros. Ser discípulo es responder al llamado a la salvación. Ser discípulo es conformarnos a la santidad como estilo de vida y no como opción. Ser discípulo es ser leal a ti, renunciando a todo lo demás, porque lo único seguro que hay eres tú. Señor, tú eres nuestra roca firme. Señor, tú eres nuestra esperanza. Como lo dijo Pablo a los colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, que lo que hoy nos has enseñado, nuestros corazones lo atesoren, lo valoren, pero por sobre todas las cosas, lo pongamos en práctica. Te ruego por cada uno de mis hermanos, que use sus vidas para mostrar en sus hogares que son discípulos tuyos. Y así, Señor, puedan evangelizar a sus familiares incrédulos y edificar a sus familiares que ya son de tu rebaño. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre. Amén. Muy bien, hermanos.